Hola, vamos a preparar un postre muy típico de Galicia en la época de carnavales y que se está perdiendo desgraciadamente. Se llaman hojas de limón y para ello se necesita pues hojas de limonero. O sea, también sirven las hojas de naranjo, pero más típico es hacerla con hojas de limonero. Las hojas están lavadas y bien sequitas para que se pegue la pasta. Se trata de sumergir la hoja en una pasta que vamos a hacer ahora y freírlas. Y quedan buenísimas. Bien, aparte de las hojas necesitamos 200 gramos de harina, 250 mililitros de leche, una cucharada de azúcar, 2 huevos y extracto de limón o zumo de limón. Y después azúcar para espolvorear una vez que estén fritas las hojas. Y nada, aceite para freírlas, por supuesto. Una advertencia, las hojas no se comen, solo sirven de soporte para la masa, para freírlas, y además aromatizan la masa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la masa porque ahora, después de hacerla, tiene que reposar como media hora. Empezamos a hacer la masa, echamos los 2 huevos. Y el azúcar. Y los batimos con las varillas. Se puede hacer con una batidora eléctrica. Y ahora echamos la leche. Y a continuación vamos añadiendo la harina. Si queda sin grumos, se mete la batidora eléctrica y no hay problema, o se pasa por un colador. Vamos a echarla toda. Después del reposo, va a estar reposando como media hora, coge un poquito más de cuerpo. No tiene grumos. Ahora le echamos el extracto de limón, como una cucharadita, y mezclamos. Ya digo que se puede echar también el zumo de limón, ¿eh? Bien, y ahora reposar media hora. Bueno, ya pasó media hora y tenemos todo preparado. Sartén con abundante aceite, que debe estar caliente, pero no demasiado porque se queman enseguida. La pasta ya reposó y está más gordita que antes. Las hojas de limón y papel absorbente para al sacarlas. Bueno, vamos a probar con la primera. Cogemos una hoja. Ya digo, las hojas están lavadas y secadas una a una. Para que cojan bien la pasta. Como está un poco frío el aceite.
otra. Damos la vuelta cuando está doradita. Y esta está lista, está doradita por los dos lados. El papel absorbente y esta le damos la vuelta. La sacamos. Y ahora ponemos otra. Y le damos la vuelta a esta. Y mientras se hacen esas, sacamos las hojas. Se pueden dejar, pero yo prefiero sacarlas porque si no se quedan muy aceitosas. Esta ya está. Y estas las vamos pasando a otra fuente donde las vamos a espolvorear con azúcar. Damos la vuelta. Seguimos así hasta terminar la pasta. Y para sacar las hojas es fácil, se coge por la punta que está cubierta de pasta y se tira un poquito y ya salen solas. Las pasamos a la otra, porque quedan abiertas, ¿eh? Bueno, ya acabamos la pasta, las fuimos decorando a medida que las íbamos quitando, pero vamos a echar el azúcar en las últimas. Me salieron 40 y ya están listas para comer. Ya digo que saqué las hojas, no, hay gente que se las deja, las hojas de limón. Yo se las saqué porque si no quedan muy aceitosas.